Hola, buen día a todos. Bienvenidos a una nueva cápsula de la Academia Aprendiendo a Vivir, procesos de autoconocimiento. Mi nombre es Julieta Flucha Puigvó, soy coach y hoy vamos a estar hablando de límites. Eh, por empezar, me gustaría decir que como hace muchos años ya creo que cuando uno habla de límites, la gente tiende a ponerse como a la defensiva, ¿no? Como si el límite tuviese siempre una connotación negativa. Quizás es por lo que aprendimos socioculturalmente, ¿no? Que el límite era algo que se ponía para ser transgredido, que se ponía para imponer. Y si lo pensamos bien, durante la evolución de los contextos sociales, la evolución de los humanos como seres sociales, también lo vemos como algo absolutamente necesario, ¿no? Partiendo de la base que somos seres sociales, tengamos en cuenta que los límites son necesarios. Ahora, ¿qué pasa con nuestra forma de poner límites y nuestra forma de descubrir nuestros propios límites, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de dos caras de una misma moneda. Son necesarios y a la vez aparecen sin que los busquemos. Entonces, creo que el mejor proceso por el cual aprender qué límite es bueno y qué límite es necesario y qué límite ya caducó en nuestra vida o qué límite nos está faltando poner, tiene que ver con nuestros procesos de autoconocimiento, tiene que ver con nosotros mismos. Los primeros en saber cuáles son esos límites somos nosotros mismos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos con un equipaje, por decir así, un bagaje eh, de nuestra formación, de nuestro sistema social, de nuestro sistema cultural, que muchas veces con los años deja de ser algo realmente propio, sino que viene a ser algo impostado, ¿no? O sea, algo que traemos y que venimos cargando porque sí, y que no nos damos el tiempo suficiente para cuestionarlo. Y en este sentido, a ver, hay límites que no son absolutamente necesarios para seguir viviendo. Hay límites que, por ejemplo, en situaciones de estrés o en situaciones de miedo, nos marcan inclusive la forma de preservarnos a nosotros mismos. Y a veces esos mismos límites que en algún momento nos cuidaron de transgredir determinadas situaciones o de ponernos en situaciones de peligros, son precisamente los que en otra etapa de nuestra vida nos frenan para vivir situaciones que no son necesarias para crecer, que nos son necesarias para crecer, o sea que las necesitamos. Pongamos el ejemplo de los chicos los que tenemos hijos, pongamos el ejemplo de nuestros hijos cuando son chiquitos. Hay muchas veces que imponemos límites sin la necesidad de explicarles por qué, pero porque nosotros somos los que sabemos que esos límites son necesarios para su propio cuidado. A medida que van creciendo, poner límites en las relaciones y en los vínculos van necesitando una argumentación un poco más extensa, ¿no? Siempre y cuando mirándolo desde el lugar de la aplicación de límites, poner límites, transgredir límites, cuestionar nuestros límites, siempre tomándolo desde el lado de un camino de aprendizaje, de un proceso de aprendizaje. ¿Cuál es nuestro proceso de aprendizaje y cuál es nuestra intención al hablar de límites, ¿no? Yo tengo algunas cositas, algunos machetes que quiero que no se me pasen por alto, con lo cual se los quiero ir comentando. Hay determinados tips, por ejemplo, que a mí me gustaría que ustedes tuvieran claros cuando hablamos de límites. Eh, Cuando algo nos está haciendo ruido, cuando algo nos genera algún tipo de... Y eso tiene que ver con registrarnos nosotros, por eso hablo de un proceso de autoconocimiento. El mejor tiempo que podemos invertir es invertir en conocernos a nosotros mismos. Cuando algo nos está haciendo sentir mal, cuando algo nos está generando determinadas emociones, lo primero es preguntarnos y detectar qué emoción nos está generando esa situación. Y después empezar a plantear qué límites están jugando para nosotros en esa situación, ¿no? ¿Qué límites están sosteniendo esa emoción también? Entonces, una vez que detectemos la emoción que se nos está generando, podemos también detectar si estamos hablando de algún tipo de límite. Y en ese sentido podemos empezar a cuestionarnos esos límites, preguntarnos
de dónde viene ese límite, si me está sirviendo, si es un límite que me sirve para crecer, por ejemplo, el límite que aprendo a ponerle a los demás. El otro día escuchaba a una persona que había tenido obesidad durante muchos años y se cuestionaba el haber sido una persona demasiado permisiva hacia los demás, el haber sido una persona con demasiado sí a los demás y con muy poco sí hacia ella misma. Entonces a veces aprender eso, cuestionarnos eso, también nos lleva a preguntarnos si todos esos sí que le damos a los demás no deberían contener algún tipo de límite, si no tendría que poner un límite a mí mismo cuando le doy tanto sí a los demás, y cuando ese no es un no curativo, es un no que sana un vínculo, es un no que sana una relación, es un no que me permite avanzar, es un no hacia otro, pero un sí a mí mismo. Y en este punto me parece que es de especial atención profundizar en cómo digo y cómo pongo límites, ¿no? Porque en este proceso la comunicación y la interpretación es muy importante para que un límite sea funcional, para que un límite sea realmente exitoso desde el punto de vista de para qué lo queremos nosotros. Se juega muchísimo la comunicación. Se juega la comunicación, ¿por qué? Porque la forma en la que nosotros pongamos ese límite le va a hacer saber al otro cuál es nuestra intención. Si nosotros ponemos un límite desde el amor, el otro lo va a entender, aunque al principio le cueste, lo va a entender y lo va a agradecer finalmente, como nosotros también. Ahora hay una diferencia muy grande entre lo que es comunicación e interpretación. Si nosotros no ponemos atención en cómo estamos comunicando y en qué queremos comunicar, sobre todo cuál es el mensaje que queremos dar, el otro va a dar lugar a que interprete y en esa interpretación también interpreta nuestras emociones, también interpreta nuestra intención. Entonces ahí somos nosotros los 100% responsables de que ese límite sea comunicado de la forma que realmente queremos que sea comunicado. Por ejemplo, si alguien me hace un pedido, a ver, tengo un pedido de necesito que me vayas a hacer tal cosa, tal día, tal hora. Y yo soy de las personas que dice, sí, dejo todo lo mío y voy y lo hago, pero después queda lo mío pendiente. Entonces después eso me genera una emoción de, uy, ¿y por qué yo tengo que dejar mis cosas para hacer lo que me pide el otro? Cuando en realidad los responsables de comunicar y poner ese límite siempre fuimos nosotros. A veces es preferible poner un límite inicial y de una forma más amorosa y que la otra persona pueda entender, no, en este momento no puedo, y que entienda que no es un no a su persona, sino que es un momento a la situación actual. En este momento no puedo, en otro momento puedo, y también establecer pautas de determinadas condiciones. Por ejemplo, la próxima vez que necesites esto, necesito que me lo avises con por lo menos una hora de anticipación, o necesito que lo acordemos antes. Por eso es vital la comunicación. Y la comunicación en este caso es un versus interpretación. Si nosotros no nos ponemos las pilas en comunicar tal y como queremos comunicar, el otro va a interpretar. Y lo que el otro interpreta depende del otro. Entonces sí es muy importante cuando ponemos límites tener en cuenta la comunicación. Sobre todo en época de redes sociales, tengan particular cuidado con cómo comunican. Cuando nosotros mandamos algo por escrito, por ejemplo, en un WhatsApp, en un Messenger, en un sistema por escrito, el otro tiene la posibilidad de interpretar la emoción en la connotación que le estamos dando. A veces es preferible tomarse el trabajo de hacer un llamado y explicar los motivos, siempre teniendo en cuenta cuánto nos importa esa relación, ¿no? Cuánto nos importa ese vínculo. Si es un vínculo más bien del tipo formal, quizás las características de la comunicación sean más formales. Si es un vínculo del tipo más informal, la característica sea de mayor cuidado, ¿no? De un mayor nivel de amorosidad. Por eso, tips. Descubrí tus propios límites. Tómate tiempo para evaluar tus límites. Fíjate qué valores los sostienen. Fíjate qué emociones hay detrás de esos límites. Pregúntate de dónde vienen. Si son límites nuevos que vos decidís poner a través de un proceso de aprendizaje que vas incorporando en tu vida como una herramienta,
o si son límites que traes porque te dijeron que así estaba bien y porque lo seguís cargando. Elegí tus propios límites, sé vos la consciente de aquellos límites que te venían, podés seguir sosteniéndolos si te sirven. Si no, elegí límites nuevos, proponete cosas nuevas, planteate un paso a paso. Desafía tus límites cuando sea necesario, atrévete a desafiar tus límites cuando sea necesario, pregúntate de nuevo de dónde vienen. Respeta tus límites cuando sea necesario. Fíjate qué valores los sostienen, qué es lo que te permite sostener eso en el tiempo. Aprende a poner límites sanos, aprende a poner límites a vos mismo y a los demás, y en ese aprendizaje vas a poder descubrir el para qué ese límite y vas a poder descartar la culpa. Primero conoce cuáles son tus límites, cuáles te limitan y cuáles te potencian. Los límites ten en cuenta que muestran realidades, tanto como los pongas vos como los ponga el otro. Sé fundamental en darle importancia a la comunicación versus la interpretación. Y creo que con estos tips ya te dejé pensando un montón. Te pido que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales, por el Facebook como estamos ahora, en nuestro Instagram aprendiendoavivir.academia y en nuestra página de web que es aprendiendoaviviracademia.wispu.com. Ahí tendrás toda la oferta de talleres, cursos y todo lo que tiene que ver con procesos de autoconocimiento para mejorar tu calidad de vida. Nos vemos en la siguiente cápsula y te dejo pensando, ¿cuáles son los límites que tenés que pensar de nuevo hoy? Un beso para todos.